Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles y este es El Meollo del Asunto en Radio Mexicana 1300 de la AM. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarle en estos días santos. Hoy jueves, inicio de los días de la festividad cristiana más importante del calendario. Hace unos años, en 1972, ya hace un rato, el profesor Shlomo Pines de la Universidad Hebrea de Jerusalén encontró una prueba histórica que dijo y reveló que se trataba de la primera prueba histórica auténtica, la original, referida a la persona de Jesús, de Jesús de Nazaret, que fue escrita por un hombre no creyente, es decir, por una persona no cristiana, y que, estando en concordancia con los evangelios y que daba fe de los hechos sobre la vida y obra de Jesús, era muy importante. Este comentario fue publicado por el New York Times en febrero de 1972. Los escritos y archivos del Sanedrín judío fue lo que encontró y concilió que juzgó este tribunal a Jesús. Y registraron que el hombre fue colgado de un madero en la víspera de la Pascua. Pero evaporaban mucha información de la historia y esto por razones obvias. Fue este mismo Sanedrín quien hasta hace lo imposible, porque a Jesús se le sentencia a muerte. Lo importante del documento encontrado es que afirma la existencia de Jesús. Lo que omiten de su persona, de su historia, no es tan importante, ya que, se contradicen con muchísimos otros testimonios contemporáneos de Jesús, pero lo importante es que dan hecho y fe del acto. Jesús es, pues, parte de la historia, por lo tanto puede ser estudiado así, históricamente. El procónsul romano Tácito, en otro documento que además de político era un historiador, culpa a un hombre llamado Jesús de haber creado un movimiento subversivo llamado cristianismo, movimiento que se ha expandido por el imperio, decía en aquel momento, y que es una superstición detestable, según él, y que fue, condenado Jesús a muerte bajo el reinado de Tiberio por el procónsul Poncio Pilatos. Al movimiento creado por Jesús, Tácito le atribuye la culpa del incendio de Roma. Ahora bien, estos son informes oficiales dentro del sistema imperial romano que datan de al menos más de 1900 años de antigüedad. No son reportes o cartas de seguidores o incondicionales de Jesús que podrían ser tachados de imparciales. En ellos esta no había la existencia de Jesús como la de los mismos emperadores romanos que gobernaban en la época. ¿Y qué decir de los evangelios? Aunque si bien son libros o cartas que sus seguidores produjeron para manifestar el carácter de la persona de Jesús, son al mismo tiempo documentos históricos que se pueden consultar y cumplen con cualquier tipo de prueba del método científico de investigación. Métodos que se emplea para valorar y autentificar cualquier documento de la antigüedad. Solamente de los evangelios, dentro de los 5,000 manuscritos totales del Nuevo Testamento, se tienen y están bajo resguardo actualmente 2,600 códices, 50 fragmentos y papiros originales, 1,600 leccionarios, más de 4,000 testimonios directos de personas que avalaron la autenticidad histórica de los evangelios. Es como si alguien hubiera dicho, por falta de pruebas, que no quede. No hay razón para que alguien dude de lo que escribió Julio César, Virgilio, Cicerón en el año 106 a.C., Herodoto 84 años antes de Cristo, y de los cuales no tenemos los escritos originales de ninguno de sus textos, tampoco de la llamada antigüedad clásica. Aristóteles, por ejemplo, escribió 100 años después de la muerte de Herodoto y de la historia de Tesides, que vivió 5 siglos antes de Cristo. El documento más antiguo que trata sobre él, pues es del siglo IX. Ahí están en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, porciones escritas del siglo II del libro de San Juan, capítulo 18, verso 31 al 33. Y en la Universidad de Manchester tiene más escritos de finales de siglo. En todos ellos se habla de la resurrección de Jesucristo, lo que se va a
celebrar y conmemorar el próximo domingo. Este hecho conmocionó a los hombres y mujeres que lo vivieron, pero también y de la misma forma ha impactado a quienes a través de toda la historia reciente e inmediata al acontecimiento se confrontan con el hecho, con el mensaje, con la esperanza y con el mensaje de la resurrección de Jesús. La muerte de Jesús no fue la muerte de un loco suicida. Él mismo dijo de su vida: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Su muerte fue primeramente voluntaria. Jesús se celebrará en todo el mundo en su resurrección este próximo domingo. Usted y yo sabemos y debemos hacer una elección. ¿Creemos o no creemos en ella? El apóstol Juan escribió: estas cosas he escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Ahí está en este Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 31, y ahí está también el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles, le agradezco mucho la atención a mi comentario y le espero el lunes aquí en Radio Mexicana.